Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a la segunda jornada del conversatorio del otorgamiento de escrituras en línea que la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional de Notariado Latino ha programado a través de la Comisión de Informática y Seguridad Jurídica. Es un gusto y un placer contar con la presencia en línea de cada uno de ustedes. Eh, Reiterándoles un saludo muy cordial que desde la jornada anterior de conversatorio nos hizo nuestro presidente de la Comisión de Asuntos Americanos, el notario ecuatoriano Homero López Obando. También reciban un cordial saludo de parte de nuestro coordinador de la comisión, el notario mexicano Marco Antonio Ruiz, quienes como en apego a la temática nuestra, pues nos están siguiendo a la distancia. Así que reciban un cordial saludo de ellos. Esta tarde, en esta segunda jornada, estamos preparados para realizar ese conversatorio con todos y cada uno de ustedes, procurando que sea de mucho provecho, eh, ya que el notariado no puede aislarse de esta temática del desarrollo tecnológico y cada país pues tiene su propia normativa, sus propios avances, pero lo importante es que todos estamos en la ruta de poder compartir con ustedes esto y que finalmente a futuro sea una realidad para todos. Esta tarde contamos con la presencia de los distinguidos notarios, miembros de nuestra Comisión de Informática y Seguridad Jurídica, la notaria boliviana Paola Evangelina Rodríguez, quien en su momento nos expondrá sobre la situación de los avances que ha tenido Bolivia, muy sustanciales, con unas plataformas interesantes, de las cuales ella nos expondrá. También tenemos al notario peruano Carlos Augusto Yavar Palomino, miembro de nuestra comisión, y quien expondrá sobre esa internacional que atañe al notariado peruano. También de Perú nos acompaña el notario Fernando Tarazón Alvarado, miembro de nuestra comisión, que expondrá en la parte que corresponde a la normativa interna de Perú en lo que corresponde a esta temática. Hay un proyecto de ley interesante que tienen. Nos acompaña también su servidor, Nelson Lara Erazo, notario de Honduras, secretario de la Comisión de Informática y Seguridad Jurídica en esta legislatura 2023-2025. Así que, sin mayor preámbulo, iniciamos con la compañera Paola Evangelina Rodríguez, a quien dejamos en el uso. Gracias, Nelson. Un gusto saludar a todos aquellos que están conectados en línea y que nos siguen en este conversatorio. Agradecer definitivamente a nuestro presidente de la Comisión de Asuntos Americanos, al doctor Homero López, y al presidente de nuestra comisión, al doctor Marco Ruiz, por generar estos espacios que permiten no solamente intercambiar criterios, sino al conocer las realidades de otros países de la región e incluso fuera de la región, pues podamos como notarios, desde nuestras asociaciones, desde nuestras organizaciones, nuestros órganos colegiados, sugerir mejoras e implementaciones que puedan ayudar a cada uno de los países a los que nosotros representamos. Como delegados de la Comisión Informática Tecnológica, de la Comisión de Asuntos Americanos, en varios de nuestros encuentros hemos ido viendo y revisando este avance tecnológico. Y el avance tecnológico y la digitalización han transformado radicalmente la forma en que los estados prestan sus servicios públicos, exigiendo mayor eficiencia, transparencia y accesibilidad. Y en este caso, desde mi realidad, Bolivia no ha quedado al margen y en todo caso ha demostrado que existen estos avances del notariado electrónico boliviano en el siglo XXI, donde la prioridad ha sido y sigue siendo que tanto la tecnología como la fe pública vayan de la mano, que no se separen una de la otra, pese a los grandes avances que se ven en otros países en la región. En Bolivia, esta tendencia se ha reflejado en el ámbito notarial con la implementación de escrituras públicas digitales y mecanismos como el sistema del notariado plurinacional, que también se lo conoce como el SIMPLU, y otras herramientas que se las voy a comentar, como el sistema Colibrí, el Iberfides, Notaría Segura, entre otros, y estos últimos orientados a la atención de la población boliviana en el exterior, es decir, no solamente viendo a nuestros connacionales acá en el país, sino fuera del país. A su vez, la colaboración con países como España ha potenciado un modelo del notariado transnacional que promueve la interoperabilidad jurídica. Este proceso de transformación del notariado boliviano, su sustento normativo, sus herramientas digitales y su proyección internacional han venido ya desde
desde bastante tiempo. Como anécdota, en algunos de los encuentros, pues se hablaba del sistema notariado plurinacional que iba a brindar mayores facilidades al notario de fe pública, que iba a luchar en futuro contra males como son las falsificaciones que afectan tanto a la sociedad, pero el día de hoy nosotros ya lo tenemos como una realidad de un trabajo conjunto entre la Dirección del Notariado Plurinacional, la GETIC, en virtud a la implementación de lo que nosotros conocemos como gobierno electrónico. El gobierno electrónico que ha logrado una transformación notoria en el notariado, pasando desde nuestra ley de 1858 a la ley del 2014 que hoy en día está en vigencia y que impulsa y ha sido impulsada por estrategias como la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Gobierno Electrónico, y Bolivia ha iniciado un proceso de modernización del aparato estatal, incluyendo la función notarial, el desarrollo de la ciudadanía digital y la implementación, como les decía, del sistema del notariado plurinacional han sido importantes para la emisión de documentos digitales, sin dejar a un lado que el día de hoy en Bolivia siguen existiendo en el tráfico jurídico los documentos en físico. Estos han sido pilares importantes para permitir el otorgamiento de estas escrituras públicas, como les señalaba, y el SIMPLU se centraliza la gestión de instrumentos notariales electrónicos, posibilitando tres elementos que considero son los más importantes: la emisión y archivo digital con firma electrónica certificada, la verificación en línea de la autenticidad de un documento, que uno lo puede hacer desde su dispositivo móvil, la interoperabilidad con instituciones como son el CEGIP, que es el Servicio de Identificación Personal, o el CEPREC, que es el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, y que incluso tenemos proyectos con otras instituciones como son el CERESI, que es el Registro Cívico en Bolivia, o las instituciones como Derechos Reales. Esta innovación garantiza mayor transabilidad y seguridad jurídica en el entorno boliviano, reduciendo los riesgos de falsificación documental, que evidentemente eh, ha venido hace mucho tiempo y antes de estas implementaciones eh, carentes de ciertos beneficios a partir de la aplicación del SIMPLU. ¿Qué beneficios se ha visto en la realidad con la aplicación de este sistema? La modalidad de consulta a través de la página web de la Dirección del Notariado Plurinacional. Uno puede ingresar un código hash, un código de seguridad, puede ingresar a través de la lectura de un código QR, como les decía, a través de una página o directamente desde tu dispositivo digital. Y todo esto basado obviamente en normas y un aparato normativo robusto. Se incorporan nuevas medidas de seguridad, entre ellas las que les decía, el código QR, alfanumérico, una firma digital, un código hash, y se pretende además evitar, en el caso de los notarios, la existencia de sucursales. En Bolivia no se permite que existan sucursales, y así también evitar lo que les decía, la falsificación que tanto daño le hace al ciudadano de a pie. Otras de las herramientas que también han sido implementadas en este proceso del notariado electrónico boliviano es el sistema Colibrí, y es aquí donde vemos un notario digital para bolivianos en el exterior. No solamente el gobierno se ha preocupado por fortalecer este sistema en Bolivia, sino también tender la mano y no olvidar a tu connacional que está fuera. Complementando el SIMPLU, el sistema Colibrí fue desarrollado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para integrar tecnológicamente las oficinas consulares con el notariado boliviano. Esta plataforma a bolivianos en el exterior les permite acceder a servicios como la solicitud de poderes notariales, declaraciones voluntarias, poderes y otros, sin necesidad de tener que constituirse en Bolivia, tener que venir a Bolivia para realizar ese trámite. La firma electrónica y la validación de documentos mediante canales seguros es también otro de los avances que este sistema y esta herramienta que complementa al SIMPLU les ha dado. La verificación en tiempo real con la base de los datos del sistema del notariado plurinacional, que le permite ver en línea el documento al notario de fe pública.
Este sistema no solo mejora la eficiencia consular, sino que garantiza el ejercicio de derechos civiles a distancia, fortaleciendo el principio de territorialidad, que bien nos va a hablar Nelson más adelante, expandida. Este sistema, podemos decir, que permite entonces interoperar con las oficinas consulares del mundo para la verificación de autenticidad de documentos notariales y documentos notariales emitidos también por los cónsules. Otra de las herramientas y avances que hemos venido compartiendo en este tiempo dentro de nuestra comisión y que ha sido un avance importante para Bolivia es la cooperación internacional en el caso de Liberfides con este convenio que ya se ha firmado con España. La transformación digital del notariado boliviano ha trascendido evidentemente fronteras, gracias a la implementación de esta herramienta que se la ha denominado Iberfides, una plataforma conjunta entre el Consejo General del Notariado de España y la Dirección del Notariado Plurinacional. Estas herramientas que nos permiten en Bolivia a los notarios y en realidad cómo potencia la seguridad jurídica para los ciudadanos de a pie. Tenemos el intercambio seguro de escrituras públicas entre Bolivia y España, porque pueden verificarse en el momento que se emite el poder en España de manera inmediata y en línea por el notario que se encontrase aquí en Bolivia. La validación en línea entre sistemas notariales nacionales, la reducción drástica de tiempos y costos asociados en trámites interjurisdiccionales. Este Iberfides es la plataforma que nos permite interoperar con el notario de fe pública en España en lo relativo a la autenticidad de poderes, convenios firmados por el convenio firmado entre ambos países. En síntesis, entre todo esto que les vengo compartiendo, y es más, el notario a la fecha tiene un módulo dentro del servicio del notariado plurinacional que también interopera con la unidad de investigación financiera. Nosotros contamos con las listas internacionales dentro del sistema donde el notario puede hacer la verificación de aquellas personas que requieren su servicio, que son internacionales en este caso, y que puedan estar dentro de estas listas por delitos como el lavado de dinero, que nosotros bien conocemos y que además como sujetos obligados estamos, valga la redundancia, en la obligación no solo de conocer, sino de aplicar las normativas y las recomendaciones establecidas por las Naciones Unidas. Eh, en conjunto, estos sistemas de los que yo les hablo, el sistema del notariado plurinacional, el sistema Colibrí, el sistema Iberfides, consolidan un ecosistema digital notarial con proyección internacional al servicio de una ciudadanía globalizada. Desde la pandemia, todos los países hemos tenido realmente nuevas realidades y a partir de eso es que también se ha potenciado lo que nosotros conocemos en Bolivia como el gobierno digital. El notariado boliviano se encuentra en plena transición hacia un mundo y hacia un modelo digital interoperable y centrado en el ciudadano, darle mayor ventaja y seguridad jurídica al ciudadano de a pie, viendo las realidades no solamente en municipios grandes, sino en municipios pequeños que incluso no tengan acceso a la tecnología. A través de las herramientas como el sistema del notariado plurinacional, el sistema Colibrí, respaldadas por una legislación coherente. Eso no sería posible si en Bolivia el gobierno no hubiese apoyado normativamente esto. No solo se ha mejorado el acceso a la función notarial, sino que ha establecido un puente digital y casi directo, podría decirse, con nuestros connacionales fuera del país. La cooperación con España a través del IFERFIDES evidencia que la seguridad jurídica que nosotros pretendemos y la transformación tecnológica no sean excluyentes, sino más bien complementarias. El desafío pendiente radica en lograr una implementación inclusiva, que sea equitativa y eficiente, que prepare el sistema notarial para los retos en este siglo y además que perdure en el tiempo para el siguiente siglo. Nada de esto hubiese sido posible, como les decía, si no contáramos con una normativa robusta
que a partir del gobierno central se ha logrado con la participación, como les decía, del Ministerio de Justicia, la Asociación Nacional de Notarios aquí en Bolivia, la dirección del Notariado Plurinacional y entre algunas normas que me parece importante darlas como referencia para que así puedan ustedes revisarlas con calma. Tenemos la ley 483, que es del 2014, que es la ley del Notariado Plurinacional, que ya en su tenor introduce el uso de medios digitales para actos notariales. La ley de 1080, la ley número 1080 del 2018, que establece la ciudadanía digital como mecanismo legal de identificación, no solamente para aquellos trámites que realiza el notario, sino en otras instituciones. El Decreto Supremo 3946 del año 2019, que ordena la implementación del sistema del notariado plurinacional y la digitalización del servicio notarial como tal. La ley 164 del año 2011, que regula la firma digital y el comercio electrónico en Bolivia. Una norma que me parece muy importante y que tiene que ver con el convenio que ha suscrito DIRNOPLU con la Cancillería en el año 2024, que justamente formaliza esta interoperabilidad entre el SIMPLU y el sistema Colibrí para servicios consulares. Entonces, Bolivia como tal se encuentra en plena transición, hay nuevos proyectos y se busca seguir potenciando lo que hasta ahora como país nosotros hemos alcanzado. Gracias, Nelson. Muchas gracias, estimada Paula Angelina. Como ustedes han podido escuchar, el notariado boliviano realmente, como ya lo mencionaba, está en esta etapa de transición. Se ha avanzado mucho, hay mucho camino por recorrer todavía como en el mundo en esta temática, pero felicitamos realmente al notariado boliviano por esos avances sustanciales y de los cuales tendremos otras pláticas sobre las preguntas correspondientes enseguida. Vamos a continuar con lo que corresponde a este conversatorio y vamos a dejar el uso de la palabra al compañero de comisión, Carlos Augusto Yavar Palomino, que nos expondrá sobre esta eh, situación, podemos decirlo así, en el tema que corresponde a la parte internacional del notariado peruano en esta temática. Un gusto saludarte, Carlos Augusto. Bienvenido y gracias por tu participación. Muy buenas tardes, estimado Nelson y demás compañeros de la Comisión de Asuntos Americanos. Quiero saludar también a los cerca de 200 participantes, colegas notarios de América y del mundo, aspirantes a notarios, alumnos, todos. En primer lugar, quiero señalar que el título de este conversatorio es El otorgamiento de escrituras a distancia. Y en efecto, en este conversatorio voy a plasmar algunas ideas en relación al título que lleva a cabo este conversatorio. Soy notario de Perú, en efecto, como ya lo ha señalado nuestro compañero Nelson, y efectivamente el tema de la actuación remota notarial tiene mayor trascendencia a raíz de la pandemia denominada COVID-19. Y es lo que trajo e introdujo la necesidad de modificar nuestros sistemas legales y ordenamientos con la finalidad de permitir la actuación remota notarial como una necesidad. Salir de nuestro esquema de la presencialidad a una actuación remota notarial. Y este tema no ha sido fácil. No ha sido fácil porque a lo largo de este camino hemos encontrado bastante oposición, no solamente de colegas de Perú, sino también de otras latitudes, quien han mostrado su preocupación. ¿Y su preocupación por qué? En algunos casos porque se hablaba de la sustitución de la función notarial y en otros casos de cómo poder llevar a cabo esta labor tan delicada que tenemos como es verificar la capacidad de los otorgantes. Y si bien es cierto, por este tema de la actuación telemática y con la ayuda de la certificados digitales, la firma digital, la biometría, podemos tener certeza sobre la comparecencia de los usuarios del servicio. ¿Cómo podríamos tener certeza sobre la capacidad
del compareciente. Y entendemos que esta capacidad tiene que ver no con la capacidad jurídica, sino con la capacidad de obrar. Como lo han señalado muchos estudiosos del derecho notarial, que decían que esta capacidad es una capacidad que tiene que ver el notario con los sentidos, a punto de decir, para poder determinar alguna condición que haga dudosa su habilidad, o si el mismo presenta alguna discapacidad psíquica o intelectual. A eso le llamaba el juicio de capacidad. Y decían que eso solamente el notario puede verificar y cerciorarse con los sentidos, viendo a la persona, que muchas veces no se podría hacer telemáticamente. Posteriormente a ello, también vino el tema de la centralización del trabajo, ¿no? Centralizar el trabajo en las grandes ciudades en beneficio de las ciudades interiores. También una preocupación de muchos colegas que se han manifestado. ¿Cómo determinar ese problema que se puede presentar? Y en efecto, así también se ha discutido en la comisión respecto a cómo limitar o cómo controlar el centralismo que lo vive en muchos países de América. Entonces, yo creo, y mi punto de vista fue que si necesitamos la actuación de remota notarial, ¿para qué? Para que las partes, como decir, las partes puedan realizar actos jurídicos estando en diferentes sitios o lugares. Y para eso, por ejemplo, encontramos a una persona que se encuentra, si podemos señalar a lo largo del Perú, en una provincia que se encuentra en Tacna y otra en otra provincia que se encuentra en Tumbes, a una distancia de 50 horas, y desean realizar un acto notarial de compra-venta en el día, claro que podemos utilizar la actuación remota notarial entre nosotros. Como por ejemplo, se planteaba que el otorgante, dos hermanos que desean vender un predio en la ciudad de Tacna y uno se encontraba en Tumbes y deseábamos que se realice ese acto en el día. Para eso se planteaban, y muchos colegas también lo han señalado así, que bastaba que el que se encuentra en la ciudad de Tumbes otorgue un poder al familiar que se encuentra en Tumbes para realizar en Tacna para realizar el acto. Y la actuación remota notarial, ¿dónde entra a tallar ahí? El notario de Tumbes remite telemáticamente el poder al notario de Tacna para que realice el acto en el mismo día. Y esa forma, como en efecto se viene dando en España, en un inicio, a eso se denomina también la actuación telemática entre notarías, donde justamente para evitar los desplazamientos a grandes ciudades de ciudadanos, se hacía el acto de apoderamiento en una determinada ciudad y al segundo de haberse realizado el apoderamiento, se transmitía telemáticamente al otro notario para que realice el acto, con lo cual no había el problema de realizar actos de personas que se encontraban en distintos lugares. Pero acá hemos ido más allá. Hemos ido más allá para regular justamente de que la persona que se encuentra en un lugar distinto donde se realice el acto, ya no otorga el poder, sino que realice el mismo acto telemáticamente ante el mismo notario que va a celebrar el acto y donde se encuentra de repente alguna persona o ninguna de ellas se encuentra en el lugar del notario y lo pueda realizar. Consideramos nosotros que si bien es cierto, y como también se debatió en la comisión, que esta situación debe ir a paso de probanza, empezar con actos de menor trascendencia, como poderes y otro tipo de actos jurídicos, y dejar lo de mayor trascendencia a ver cómo funciona esto. Si bien es cierto, tenemos antecedentes jurídicos de Francia, de Brasil, pero tampoco tenemos una masividad de legislaciones que hayan regulado la actuación remota notarial o la escritura pública a distancia. No tenemos, o sea, masivamente que ya se haya instaurado en todos los países. Y creemos que estas dudas que hay sobre cómo verificar la discapacidad psíquica o intelectual, el juicio de capacidad,
la capacidad de obrar de una determinada persona han llevado a que se tome con reserva las legislaciones y sea este el motivo por el cual hasta el día de hoy no se encuentra pues, una regulación uniforme en todos los países del mundo, sino estamos viendo países aislados de una u otra manera vienen regulando o queriendo regular, como en el caso de Perú, y esta segunda parte la va a tocar mi compañero y colega Fernando Tarazona, que va a hacer referencia específicamente al tema de la regulación que tenemos en el Perú o los proyectos que tenemos en el Perú para implementar la actuación remota notarial. Entonces, quiero también señalar que a lo largo de los debates en la Comisión de Asuntos Americanos, el tema, uno de los temas también que se señaló era si se podía realizar vía actuación remota notarial, o sea, escrituras públicas, como se va a realizar de manera telemática, se podría realizar un sinnúmero de escrituras públicas sin ningún tipo de control. Inclusive que se lleve a cabo, que este trabajo de actuación remota notarial sea llevado a cabo sin la presencia del notario. Con lo cual los asistentes, podríamos tener 100 asistentes y los 100 asistentes realizan actuación remota notarial. Entonces, en la comisión se vio ese tema también y de una otra manera, tengo la certeza de que así es, de que se señaló de que este tipo de actuación remota notarial, por la misma forma, trascendencia y la no presencialidad de las partes o de los usuarios o de los comparecentes, porque va a ser todo en línea, y con lo cual, y teniendo en cuenta la delicada función que tiene el notario de llevar a cabo esta rigurosidad en que pueda determinar por vía de actuación remota notarial la capacidad psíquica e intelectual y que le lleven al convencimiento de que la persona tiene un juicio de capacidad para realizar el acto jurídico que pretende realizar vía telemáticamente, sea llevado única y exclusivamente por el notario. Entonces creemos que con esto, de una u otra manera, la comisión trata de que, si bien es cierto, no cerrar las puertas a la actuación remota notarial o a la escriturización, pero poniendo ciertas condiciones, requisitos. Si bien es cierto, no es una regulación obligatoria, pero es un marco normativo que deberán adaptar cada país para efectos de que puedan implementar en sus legislaciones, pero a modo de un trabajo académico que se ha llevado a cabo en la Comisión de Asuntos Americanos, en la Comisión de Informática, de la cual formo parte. Igualmente, ¿y por qué? Porque inclusive hay algunas cosas que todavía han quedado pendientes, como por ejemplo el uso de las plataformas, que digan plataformas seguras, una plataforma nacional, donde puedan estar interconectados todos los notarios sin discriminación alguna, y no que cada notario tenga su plataforma, sino que esta sea una plataforma única, y no que cada notario, que un notario pues de mayor solvencia económica pueda comprarse el supersistema, que ningún notario de provincia pueda tenerlo, y de esta manera pueda estar en desventaja, ¿no? Entonces lo que se está buscando es equilibrar de que estos sistemas de actuación remota notarial funcionen en plataformas únicas nacionales, manejadas por el Colegio Nacional, y que sean ellos los que regulen la forma de llevar a cabo este tipo de actuación remota notarial de manera segura, confiable, y que no haya alguna alteración de la seguridad jurídica que tiene que dar. Porque hay que tener en cuenta que a veces en estas actuaciones remota notarial, el notario tiene que mostrar al compareciente el acto jurídico para que pueda leerlo. Entonces, eso una persona mayor no lo podría hacer por un celular. Hay ciertos requisitos mínimos como que tiene que hacerlo en una PC, en una laptop, para que pueda llevar a cabo y la persona pueda prestar su conformidad, sin perjuicio de que el notario pueda leerlo, ¿no? Entonces, hay problemas todavía, como por ejemplo con un testigo a ruego, cómo se podría llevar a cabo. Hay cuestiones que se tienen que afinar en cada legislación para ver si determinados actos o situaciones particulares se va a poder llevar a cabo este tipo de escriturizaciones, ¿no? Porque lo que estamos planteando es ya una apertura, no solamente para determinados actos, sino para una variedad de actos que tienen que ir con un plan de regulación gradual. Finalmente, y siendo respetuoso de los tiempos, porque faltan exponer mis dos colegas, debemos señalar que en el Perú, si bien hemos avanzado con el uso del DNI electrónico, que nos permite a nosotros ya, a la mayoría de ciudadanos,
Estos DNI tienen un chip que permite a los ciudadanos realizar actos. Por ejemplo, este es el DNI que tenemos nosotros en Perú. Con este DNI que lo otorga el Estado ya podemos firmar inclusive documentos electrónicos, y esto se está masificando en el Perú para que en algunos casos hasta gratuito la entrega del documento para que puedan realizar los actos jurídicos, lo cual va a servir para la escrituración a distancia. Finalmente, también en la comisión también se discutió respecto a que aparte de el acto personal del notario, de la inmediación del notario para realizar este tipo de actos, finalmente, y para concluir, debo señalar que también se vio el tema de la competencia, ¿no? De la competencia, o sea, cómo de una manera no se pueda centralizar el trabajo en las grandes ciudades, sino que esté determinado por situaciones propias como son la ubicación de la persona, por el domicilio, pero no un domicilio de tipo de declaración jurada, sino un domicilio acreditado, ¿no? En su DNI o un documento que acredite que es su domicilio, ¿no? Porque si no quedaría al libre albedrío de la persona. Todos van a señalar que viven en tal lugar y al final todos realizan el acto ahí. Si no, tiene que ser acreditado. Y finalmente también se habló respecto a la ubicación del inmueble, ¿no? Que el notario competente sea el lugar donde se ubica el bien inmueble. Entonces, son ciertos parámetros y lineamientos que ha dado la comisión para efectos de viabilizar este tipo de actuación remota notarial y de una u otra manera despejar los temores, las dudas que habían de diferentes colegas con la finalidad de que no se centralice el trabajo en perjuicios de otros, ¿no? Entonces, si bien es cierto, mi persona consideraba que por el momento, dadas las circunstancias, la misma situación de la informática en determinados países, que no es uniforme, y dada que ya no estamos en una pandemia, consideraba que no era necesario por el momento de urgente necesidad la regulación de la actuación remota de notariedad por escrituración. También considero que nuestro sistema normativo debe estar acorde a situaciones como las presentadas, y en ese sentido la Comisión ha regulado de que debe haber un marco normativo para que frente a situaciones pandémicas, desastres naturales, tengan y no nos agarre desprevenido como nos agarró en el COVID, que muchas situaciones se paralizaron. Yo considero y estoy de acuerdo en estos manuales que ha elaborado la Comisión de Asuntos Americanos, y el cual saludo también que se difundan a través de todos los colegas a nivel de la Comisión de Asuntos Americanos y de todos los países, de cómo viene desarrollando el trabajo la Comisión para mejorar las regulaciones, reforzarlas, y tengan ustedes la seguridad de que todos los miembros de la comisión estamos dispuestos para poder apoyarlos y dar algunas ideas, debatir en el lugar que ustedes consideren y de una manera apoyarlos. En el caso de Perú también se está dando ya este tipo de sistemas, esperemos que pronto se pueda aprobar y llevar a cabo. Ya nos va a hablar Fernando en mayor desarrollo y detalle. Muchas gracias por el tiempo que se me ha concedido, estimado Nelson, y quedo a disposición para cualquier pregunta o interrogante que pueda haber. Y nuevamente, gracias a todos los participantes de este evento, y estamos muy contentos que hemos llegado casi a más de 200 participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Augusto Yabar. Todo interesante, la temática y los conceptos que ya has manejado, muy importantes. Y como tú dices, pues la comisión ha ido trabajando en toda esta temática, en toda esta legislatura. Y así que agradecemos esos aportes. Agradecerle a todos los que están conectados también, como tú bien lo señalas. Un agradecimiento de parte de la Comisión de Asuntos Americanos para ellos. Importante conocer este tema. Tenemos saludos de muchos lugares. Gracias a todos. Y tenemos algunas preguntas y algunas peticiones que dejaremos para el final en la de preguntas. Continuaremos con el estimado Fernando Tarazona Alvarado. Ya se mencionó, notario del Perú, miembro de nuestra comisión también de informática y seguridad jurídica. Así que, Fernando, en seguimiento a esta situación sobre este tema en el Perú, pues te dejamos en el uso de la palabra. Y buenas tardes con todos. A ver si que me permiten la presentación. Vamos a ver si lo ubico. Acá está. Bueno, sí, efectivamente, como acaba de hablar Carlos, efectivamente el tema del otorgamiento de escritura pública a distancia es un tema que estamos tomando todas las seguridades del caso, es desde el Colegio Notario de Lima, cual se ha elaborado
este proyecto de ley que se remitió al Congreso y este proyecto de ley se elaboró teniendo en cuenta todo lo que se discutió en la Comisión de Informática y Seguridad Jurídica y también tomando en cuenta el decálogo de actuación a distancia del notariado que aprobó la Unión Internacional de Notariado, ¿no? Entonces, efectivamente son situaciones que lo estamos tomando en cuenta y efectivamente por eso buscamos que, eh, y somos conscientes que el notariado en general y el notariado peruano en particular tiene que ir migrando poco a poco a la actuación virtual, porque es una realidad que ya lo vemos todos los días, ¿no? Por ejemplo, vemos que las personas suelen comunicarse actualmente por internet, por correos electrónicos, por WhatsApp. Hay un uso intensivo de las redes sociales. Los contratos también se están celebrando en línea, usando firmas digitales. Las transacciones financieras también se están realizando a partir de una app que uno tiene en el celular, como también el tema de la identificación de las personas. Entonces vemos pues que en la vida diaria las personas se están acostumbrando a utilizar los medios informáticos y sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces tenemos actualmente un ciudadano que exige al Estado en general servicios ágiles, que sean cómodos, rápidos, seguros y con respeto al medio ambiente. Vemos que el Estado en el Perú está migrando ya a actuaciones remotas. Así tenemos que en el tema del procedimiento administrativo se aprobaron normativas en el cual se recoge el procedimiento administrativo electrónico. En el tema de las contrataciones del Estado, todas las compras se realizan en línea, incluso en los procesos judiciales. La publicación se están haciendo vía electrónica mediante las notificaciones electrónicas, así como las publicaciones de dictos también en forma electrónica. Igual en el tema de pago de impuestos, desde hace varios años se realiza de manera en línea. Es decir, ya no es necesario acercarse a la entidad competente para hacer el pago. Igual tenemos con RNIEC, de que es el registro de identificación y estado civil, donde ya existe la posibilidad de tramitar partidas de nacimiento, matrimonio y función en línea, como el caso de los registros públicos, ¿no? Actualmente uno puede solicitar una copia literal desde su computadora, ¿no? Ya no es necesario acercarse a la entidad, incluso todas las presentaciones de los títulos que realizamos los notarios se realizan en línea, ¿no? Todos los actos ahora se presentan en línea. Entonces, vemos pues cómo las entidades del Estado, así como las sociedades, las empresas privadas, todas están migrando a un entorno digital. Entonces, el notariado pues tiene que también migrar, pero claro, respetando siempre el fin fundamental o la garantía que da el notario, cuál es la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, de esa manera, hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías, conocidas como TIC, si bien traen una mayor rapidez en el trabajo, permite la fácil ubicación de la información, posibilidad que el mismo documento sea visto por varias personas, mayor seguridad en su conservación, menor costo y también protección del medio ambiente porque se utiliza menos el papel, pero también hay que tener en cuenta que en el caso de la función notarial, hacer el plus que da el notario es dar seguridad jurídica, entonces tenemos eso que hacerlo, pero de manera paulatina y empezando siempre como se expone en el decálogo de actuación a distancia, de manera progresiva, ¿no? Entonces, en base a eso es que se ha elaborado un proyecto de ley presentado por el notariado peruano, en el cual básicamente se recoge todo esto que se ha discutido al interior de la comisión, ¿no? Así tenemos que, en primer lugar,
antes de entrar propiamente al proyecto de ley, tenemos que en el Perú ya se había avanzado en el tema notarial, en el tema tecnológico. Así tenemos que, voy a buscar, en el año 91 se había aprobado el decreto legislativo 681, en el cual se aprobaba que ya la posibilidad de migración de los documentos físicos a documentos electrónicos, con la presencia del notario y también de fedatarios juramentados, ¿no? En el año 2000 se expide la ley de firmas digitales, ¿no? Que es una firma cualificada que obviamente generado dentro de la infraestructura oficial del Estado, se le da la misma equivalencia de la firma manuscrita, en el sentido que se le da las características de autenticidad, integridad y no repudio. Y en el año 2008 se publica la actual ley del notariado vigente, aprobado mediante el decreto legislativo 1049, en donde se recoge la posibilidad de expedir traslados electrónicos, ¿no? Sea testimonios o partes. Los partes son los documentos que se envían a registros públicos. Se recoge también la constatación de identidad para efectos de la prestación de servicios de certificación digital, la transmisión por medios electrónicos de la manifestación de voluntad de terceros, un poco lo que explicó Carlos, la verificación. Actualmente los notarios podemos verificar comunicaciones y documentos electrónicos en general, y se prevé la digitalización y conversión de microformas digitales del archivo notarial. Ahora, el gran problema que tenemos actualmente es que si bien en la ley del notariado actual se permite que el notario pueda digitalizar su archivo, porque es un problema que tenemos acá los notarios en el país, de que obviamente la acumulación de documentos en el tiempo pues requiere mucho espacio. Entonces, una salida es que se pueda digitalizar para efecto de que prever, por ejemplo, cualquier evento que pueda ocurrir, ¿no? Un incendio o una inundación, pues el notario pueda preservar su información en un archivo digital y de esa forma hacer más fácil la reproducción o la reconstrucción de la documentación destruida. Y además también, obviamente, sería más fácil ubicar el documento cuando una persona solicita un testimonio, ¿no? Pero, sin embargo, actualmente el proceso de digitalización contemplado en el decreto legislativo 681 los requerimientos técnicos son muy engorrosos y muy onerosos. Es por eso que entonces se presentó un proyecto de ley, porque se vio pues con el tema de la pandemia, de que estos adelantos a nivel tecnológico que se hizo en el notariado peruano eran insuficientes, ¿no? Entonces se ha presentado un proyecto de ley donde se recoge la posibilidad de la dación de fe de actos y contratos celebrados de manera presencial, semipresencial o virtual. Es decir, se recoge estas tres modalidades. La presencial, como ocurre actualmente, para la validez de la escritura pública es necesario que las personas accedan donde el notario de manera presencial, y obviamente se extiende la escritura pública en un documento de papel y firma las partes. Pero se recoge también la posibilidad de hacerlo de manera virtual, ¿no? A través de una videoconferencia y a través de una plataforma que se está recogiendo que la plataforma sea una plataforma única, es decir, se está estableciendo que cada notario no use su propia plataforma, sino utilicen obligatoriamente la plataforma del notariado, ¿no? Y eso en base pues a las recomendaciones tanto de la Unión Internacional del Notariado como de la Comisión de Informática y Seguridad Jurídica. Se señala expresamente en este proyecto de ley que ha sido aprobado en primera votación en el Congreso, está pendiente de su aprobación en segunda votación, porque el Congreso peruano, al ser unicameral, entonces para la aprobación de las leyes se requiere dos votaciones, ¿no? Bueno, se establece que los instrumentos públicos notariales producen fe respecto de la realización del acto jurídico y de todos los hechos y circunstancias que el notario celebra de manera presencial, semipresencial o virtual,
Bueno, ¿a qué se entiende con semipresencial? Porque cabe la posibilidad, por ejemplo, en una escritura pública, de que una constitución de empresas, por ejemplo, de que no todas las personas puedan conectarse a la plataforma. De repente haya personas que prefieran ir donde la notaría. Es por eso que se está recogiendo esta posibilidad, ¿no? Que se extienda la escritura pública de manera física y obviamente ahí firmarán los que asisten presencialmente a la notaría y aquellos que desean hacerlo de manera virtual puedan firmarlo a través de su firma digital, ¿no? Entonces, esa es la actuación semipresencial. Bueno, se establece que producen fe los actos y contratos que autoriza el notario utilizando la tecnología de firmas y certificados digitales. Esto a través, como les mencioné, que ya existe una ley de firmas digitales, ¿no? Entonces, y que tiene los mismos efectos de la firma manuscrita. Se establece que el ejercicio notarial de manera semipresencial o virtual se realizará como se ha indicado a través de la plataforma digital del notariado. Los actos y contratos realizados a distancia se implementarán de manera progresiva. Esto es muy importante porque obviamente estamos entrando a una experiencia nueva y expresamente eso se indica en el decálogo de la actuación a distancia. eh, Se está modificando la inmediación, ¿no? La inmediación que todos lo entendemos como la presencia física de las partes ante el notario. Bueno, ya se está modificando ese concepto que teníamos a una inmediación digital, pero evidentemente tenemos que tomar todas las medidas del caso y como se señala en este mismo decálogo, hay que empezar primero por los actos unilaterales, por ejemplo, poderes, y que sean poderes específicos y que no sean poderes generales, y por los contratos asociativos, digamos, construcciones de empresas. Es decir, hay que empezar por aquellos actos que originen menos conflictos y que puedan ser fácilmente revocables para evitar un daño, ¿no? Y obviamente, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo al avance de la tecnología, al avance de la videoconferencia, al avance de los sistemas biométricos a distancia, poco a poco se pueda ir avanzando a otros actos. Se establece que el notario está facultado para exigir la presencia física del compareciente, porque puede ser que una atención a distancia al notario al momento de emitir sus juicios, ¿no? De capacidad, por ejemplo, ¿no? Dude respecto de discernimiento de la persona, porque si bien conforme al Código Civil, todas las personas mayores de 18 años tienen capacidad de ejercicio, incluso las personas con discapacidad, pero lo que evalúa el notario no es eso. Lo que evalúa el notario al momento de la entrevista con el compareciente es su discernimiento, ¿no? Si está consciente del acto que está realizando. Entonces, si que al notario no le queda claro, ese discernimiento tiene la facultad de exigir su presencia física, ¿no? Y eso se está recogiendo expresamente en el proyecto de ley. El notario almacena su archivo electrónico en un repositorio debidamente acreditado y para esto se delega en la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú las disposiciones correspondientes. Va a ser la Junta de Decanos la que va a establecer los requisitos que debe de reunir este repositorio electrónico en el cual el notario va a ir archivando, almacenando su archivo electrónico. Se establece que la fe del notario comprende la certificación de cualquier documento independientemente de su soporte físico, electrónico, informático o digital. Se establece que la identificación de los comparecientes mediante la cooperación de huellas biométricas. Si bien actualmente ya los notarios estamos identificando, además de solicitar el documento de identidad a los comparecientes, además estamos identificándolos por medio de su huella dactilar, ¿no? Las personas ponen su huella dactilar
en un lector óptico que se conecta con el RENIEC, ¿no? Y ahí sale si que es la persona o no. Es un mecanismo de seguridad, pero que presenta sus limitaciones. ¿Cuáles son? Que existen muchos casos de personas que ya tienen sus huellas dactilares muy maltratadas, sea por un tema de ancianidad o también porque han manejado químicos, o también hay personas con discapacidad que, por ejemplo, no presentan manos, ¿no? O sea, han tenido un accidente o de nacimiento. Entonces, existe un grupo de personas que estarían excluidos de esa identificación biométrica. Entonces, se establece ahora a través de este proyecto de ley, se abre la posibilidad a otras biometrías, ¿no? También habilitado por RENIEC, y esto es lo más importante, u otro medio distinto a RENIEC, y esto ya lo va a determinar el ente rector del gobierno y transformación digital, ¿no? Se establece también que cuando no se puede acceder a la información biométrica, el notario va a poder acceder a la base de datos de RENIEC, y también, y esto es muy importante, en el caso que no se puede acceder a esta información porque muchas veces el RENIEC se cae, el sistema de RENIEC se cae, entonces se está estableciendo la posibilidad que se pueda acceder a información de que haya eh, recolectado, recopilado cada colegio de notarios si son entidad de registro o verificación, ¿no? En el caso de los extranjeros, de igual manera, se está dando la posibilidad que se pueda acceder a la base de datos de migraciones. Y acá hay que tener en cuenta que en el caso de los que tienen carnet de extranjería, actualmente existe la posibilidad de acceder a su identificación biométrica por medio de las huellas dactilares, pero de igual manera se está abriendo la posibilidad a que se pueda identificar por medio de otras identificaciones biométricas que podrían ser la facial, por ejemplo, ¿no? Se establece que el archivo notarial puede ser digitalizado porque si bien actualmente existe esta posibilidad, pero como se comentó, el procedimiento actual es muy engorroso y es muy caro. Entonces actualmente se está facilitando que el propio notario pueda digitalizar su archivo, ¿no? Eh, Obviamente esto no excluye el que el notario tenga la obligación de mantener el archivo físico, y cuando se produce la suspensión o el cese del notario, este archivo digital pasaría a cargo del colegio de notarios correspondientes. Los colegios de notarios pueden digitalizar los archivos de los ex notarios y brindar el servicio de almacenamiento de información. Este en el caso, por ejemplo, de que un notario, si bien en principio puede almacenar su archivo en su propia nube, también cabe la posibilidad que pueda contratar los servicios de su colegio de notarios para que sea el colegio de notarios el que se encargue del almacenamiento de este archivo digital del notario en funciones, ¿no? Bueno, se indica que la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú aprueba mediante acuerdo de Asamblea General el procedimiento especial de digitalización del archivo notarial, el mismo que es ratificado por el Consejo del Notariado. Y por último, se constituye una comisión técnica legal de transformación digital de notariado, que en un plazo de 60 días va a presentar al Consejo de Notariado y al Ministerio de Justicia una propuesta sobre la normativa para la implementación progresiva de la plataforma digital de notariado, que estará integrado por el presidente del Consejo de Notariado, el presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notariado del Perú, el presidente del CDTEC. El CDTEC es la Comisión de Nuevas Tecnologías al interior del Colegio de Notarios de Lima, un notario elegido por el Colegio de Notarios de Lima y 2 notarios elegidos por la Junta de Decanos. Esta comisión es muy importante porque si bien en este proyecto de ley se pone los principales lineamientos de la actuación del notario a distancia, cuáles son que toda la actuación a distancia sea por medio de esta plataforma digital única del notariado, que la actuación sea de manera progresiva, es decir, los actos tienen que tener una progresividad. Ahora, ¿qué actos?
eso no se establece en la ley, entonces eso se delega a esta comisión. Respecto al tema de las aulas virtuales, también se está delegando a esta comisión cuáles serían las características de esta actuación notarial a distancia, qué firmas, qué identificaciones biométricas se utilizarían para identificar a la persona a distancia, porque justamente el problema de la actuación a distancia es identificar a la persona, ¿no? Siendo insuficiente la firma digital, porque la firma digital lo único que acredita es que se está utilizando el certificado digital de una persona, pero eso es insuficiente. Lo que requiere el notario es tener certeza que efectivamente quien está entrando a una sala virtual sea la persona, ¿no? Y para ello es necesario desarrollar la identificación biométrica a distancia, sea la digital o la facial. Entonces, todos estos lineamientos para efecto de dar seguridad al notario lo va a desarrollar esta comisión. Como dijo la paz presidenta de la Unión, Cristina Armella, hay que adoptar las nuevas tecnologías, pero sin desnaturalizar la función. De lo que se trata es de trasladar al mundo virtual la actuación que realiza el notario de manera física. Y para ello, pues, es muy importante, en primer lugar, que se apruebe a nivel legislativo la actuación a distancia del notario. Ha sido positivo que se logre introducir la utilización de la plataforma única de notariado y ahora, una vez aprobada esta ley en segunda votación, y va a ser básico el trabajo que elabore esta Comisión Técnica Legal de Transformación Digital. Eso sería todo. Buenas tardes. Muchas gracias, Fernando. Agradecemos. Ahí, tal vez nos dejas de compartir pantalla. Sí. Como ya pudimos determinar, pues el notariado peruano, a través de este proyecto, está encaminado, pues, precisamente al manejo. Fernando, si nos ayudas con dejar de compartir pantalla, por favor. Gracias. Está encaminado el notariado peruano, como les decíamos, con este proyecto de ley, a precisamente encauzarse en lo que corresponde al otorgamiento de instrumentos digitales, cuidando toda esa esencia, y ya vamos a hacer alusión al final de esto de este pensamiento precisamente de Cristina Armella, que por cierto estará en Honduras a principios de agosto. Eh, Tenemos algunos comentarios, seguimos con los saludos, preguntas que dejaremos para el final de esta jornada de conversación con todos los notarios de América. Me corresponde en este momento hablar sobre la situación del notariado de Honduras en esta parte temática. En Honduras, en mi opinión, hemos avanzado mucho en el tema de legislación, no así en la parte de los instrumentos o de las plataformas digitales requeridas. Y contamos con un código del notariado y su reglamento que nos indica que desde el año 2005 tenemos regulado precisamente lo que corresponde al protocolo notarial electrónico. Es decir, el notariado hondureño desde que hace más de 20 años establece en su legislación la posibilidad de los instrumentos electrónicos a través de esta disposición en nuestro código, pero con la salvedad que establece que es excluyente el ejercicio de la parte del notarial en físico con el notarial electrónico. Y sobre eso estamos encaminados a la reforma totalmente necesaria al respecto para poder encaminar el notariado hondureño
al uso de las nuevas tecnologías y no quedar aislado en lo que corresponde a esta dinámica mundial. Tenemos también desde 2013 la ley sobre firmas electrónicas. En este caso concreto, tiene la dicha, la legislación nuestra que establece que el notario, lo establece de manera expresa, se vuelve un certificador de estas firmas electrónicas, siempre y cuando cumpla con los requisitos que obviamente la ley establece. Esto nos da una gran potencial, una gran posibilidad y un gran potencial al notariado hondureño en lo que corresponde a la certificación de firmas en la parte electrónica. Una de las reformas que se está pretendiendo en la ley es que se establezca también de manera expresa la firma notarial avanzada para que reúna esos criterios de certeza y seguridad que los compañeros ya expresaron, que no haya ninguna duda. Precisamente una de las preguntas que está en el chat de preguntas es eso, si alguien utiliza la firma electrónica de otro, esta podrá ser válida. Recordemos que la responsabilidad de la firma es personal de cada quien y máxima en el caso electrónico corresponderá exclusivamente al usuario de la firma una vez decida enrolarse o manejar en la parte certificadora correspondiente su firma electrónica avanzada, será exclusiva responsabilidad de ese usuario el uso o destino de la misma, al igual que nuestra firma física. Así que definitivamente la responsabilidad es personal contestando a esa pregunta. También en Honduras contamos con otras disposiciones. Por ejemplo, tenemos una normativa sobre comercio electrónico. El Estado, en algunos tiempos atrás, se habló de una regulación de gobierno digital, posteriormente se le denominó República Digital. Podemos encontrar la emisión de apostillas de manera electrónica o a distancia con los respectivos códigos QR de verificación que nos permiten determinar que las mismas son legítimas y válidas desde su autoridad emisora. Pero propiamente en el tema de la plataforma, la situación hondureña no es la mejor. La Corte Suprema de Justicia rige nuestro sistema notarial por norma consignada en la Constitución de la República y se han hecho, de parte de la Unión de Notarios de Honduras, se han hecho avances significativos en los acercamientos con el Poder Judicial a través de la Sala Civil que específicamente maneja la situación notarial en Honduras, encontrando una total apertura, tanto en una corte del periodo anterior, donde se generaron incluso mesas de trabajo que significaron un proyecto de ley de reforma, como en la sala civil actual, la corte que tiene un poquito más de 2 años de haber iniciado su periodo. En ese sentido, nosotros consideramos, y contestando otra pregunta que también estaba en el chat, si la plataforma debe ser única o debe ser aportada por el Estado o por el notariado. Creo que los compañeros en el desarrollo de su charla expresaron que definitivamente no puede ser o no debe ser que cada notario tenga su propia plataforma, porque esto pondría en desventaja por muchas circunstancias versus otros notarios en el país. El sistema de igualdad, pensamos nosotros, debe regir. En esa parte, específicamente en el notariado hondureño, la plataforma debe ser manejada y controlada por el Poder Judicial, debe ser única, con acceso obviamente a todo el notariado hondureño. En el caso específico, por ejemplo, de Brasil, que es una experiencia que conocemos, eh, la plataforma pertenece al notariado brasileño. Esa plataforma de notariado que pensamos que es un ejemplo para el desarrollo de instrumentos a distancia, pertenece al notariado brasileño. Solo para establecer un ejemplo, pero son plataformas únicas. Los compañeros también expresaban que en este tema de las escrituras, de los documentos de escrituras a distancia, la parte de territorialidad ha sido un tema sensible, es decir, la competencia del notario en el uso de este tipo de instrumentos. Consideramos nosotros, y así lo establece nosotros y los compañeros hicieron alusión a ello, tenemos el decálogo que ha generado la Unión Internacional del Notariado, que rige casi 100 países actualmente para el ejercicio del notariado latino, y establece que cierta normativa al respecto. A lo interno de la Comisión de Asuntos Americanos, como trabajo de esta comisión en esta legislatura, se ha generado lo que hemos denominado o conocemos como la Declaración de Guayaquil, que no es más que el acuerdo de incorporación de estos aspectos, no solo de territorialidad, sino de muchos de ellos. Por ejemplo, los compañeros hablaron del tema de
la certeza en la identificación de una persona, el tema de valorar la capacidad de una persona desde su punto de vista jurídico o físico. Y en el caso de la territorialidad, el decálogo de la Unión Internacional del Notariado, como también la parte que corresponde a la Declaración de Guayaquil o Acuerdo para Incorporación de Escrituras a Distancia o Instrumentos Digitales, esta parte territorial del notario eh, obviamente debe respetar la legislación de cada estado, pero al no haber fronteras en el ciberespacio, recordando que el ejercicio del notariado es alguna delegación del Estado para nosotros, debe respetarse y debe haber un marco jurídico que regule precisamente para evitar ese tema de competencia desleal, que también es otra de las preguntas que también ahí está en el chat. ¿Cómo debemos entender territorialidad en el otorgamiento de escrituras a distancia? Ya los compañeros peruanos pusieron un ejemplo y hicieron alusión a un ejemplo interno de Perú en el sentido de dos otorgantes con una distancia de 50 horas. Nosotros, eso es precisamente escrituras a distancia. Nosotros pensamos que el notariado debe escalar al nivel mundial y acá por eso presentamos este mapa donde no es que esté ocurriendo en el notariado hondureño actualmente, pero lo queremos simbolizar para este marco de referencia del concepto de territorial. Tenemos en este caso, vamos a señalar que la ubicación del notario está en Honduras, ¿verdad? En América, en el centro de América, la bandera respectiva. Y vamos a hablar de un otorgante 1. En este caso vamos a simbolizar que se encuentra en territorio español. En esta parte vamos a generar que es el otorgamiento de un instrumento eh, no bilateral, sino que unilateral. Y normalmente en estos son aspectos o actos de los que denominamos de circulación, básicamente los poderes. El otorgante entonces genera a través de esa posibilidad telemática o a distancia la situación de acercar por medio de los instrumentos virtuales el servicio notarial hacia este otorgante 1. Se otorga el poder. En el caso particular de Honduras, la comunidad hondureña que se encuentra radicada en España es muy fuerte en número de habitantes versus nuestra población y de ahí pues el hecho de tomarlo como ejemplo. Este acto, como ya lo hablamos, debe estar regulado y vamos a ver adelante en las conclusiones. Si va a surtir efecto en nuestro país, nuestro Código del Notariado ya establece esa salvedad de que el notario hondureño puede otorgar y autorizar este acto. Recordemos, como les señalaba, que en la parte del protocolo electrónico nuestra legislación lo establece, pero todavía no está en uso porque es excluyente de la parte física a la parte electrónica y estamos en el proceso de reforma correspondiente. Posteriormente vamos a hablar de un acto bilateral, es decir, por ejemplo, puede ser la típica compraventa relativa a un bien inmueble, donde el otorgante 2 pudiera estar radicado en ese momento en México, donde también, país hermano, que tenemos nosotros radicada mucha población. Ahí viene la conexión a través del notario de este otorgante 2 y eso conecta al otorgante 1. El otorgamiento de este instrumento podrá ser posible siempre y cuando el efecto vaya a ser en Honduras. Así está marcada nuestra legislación, es uno de los criterios que se establece como competencia territorial que queda aquí de alguna manera demarcada para todos ustedes. Pero evidentemente esto no es tan sencillo. A nivel de legislaciones pueden haber una serie de aspectos que pueden generar o esa competencia desleal o esa invasión de competencia territorial, como en algunos casos nos lo han señalado, por ejemplo, varios españoles. Y por eso, como primer efecto, pues tenemos que la territorialidad lo manejamos al surtir el acto o contrato el efecto específico. En el caso de la legislación hondureña, se enmarca por el efecto del acto o contrato. Pero también podemos encontrar en el marco internacional el lugar donde se encuentra el objeto del contrato, sobre todo en la parte inmobiliaria, que también los compañeros lo señalaron. En el caso, por ejemplo, de la legislación mexicana, establece esta parte del lugar donde se encuentra el objeto del acto o contrato. Tenemos también, por ejemplo, el domicilio de la persona jurídica o persona moral
¿verdad?, en la ejecución del acto. Esto es otro criterio también de territorialidad que podemos hacer uso en diferentes legislaciones o uniformar un tema de legislación para poder concertar y de esta manera no, como lo dice en la normativa de la Unión Internacional del Notariado, no generar ninguna controversia ni invasión de ningún espacio que vaya a atentar contra la soberanía o el ejercicio notarial en cada país. Tenemos también el domicilio del usuario principal de los servicios notariales como también otro criterio de valoración de la competencia territorial del notario. Todos estos aspectos tienen efectos y toman trascendencia al ser transfronterizos, pero también tenemos esquemas o sistemas notariales federados, como por ejemplo el de Argentina o el propio de México, o el ejemplo que el compañero de Perú hablaba, donde se puede llegar a establecer instrumentos a distancia dentro del territorio de cada país y en el caso de los que son federados, que tienen sus propias legislaciones, deberán tener consonancia y poder conciliar todos estos aspectos para evitar situaciones que puedan generar un rechazo del documento, una impugnación del documento o aspectos que vengan a generar conflictos internos en el ejercicio del notariado versus la normativa de cada país. Lo que sí nos queda claro, compañeros, es que el notariado mundial y el notariado latino en particular no puede quedar aislado, ¿verdad? El progreso, pues, es imposible sin el cambio y nuestras legislaciones deben ajustarse al cambio. Por eso, pues, conocimos la experiencia en esta tarde boliviana, donde ellos han tenido ya ese acercamiento con esa serie de plataformas que la compañera Paola Evangelina nos hablaba y nos explicaba, y con orgullo, pues, nos hacía alusión a todos los aspectos que estamos señalando. Y por supuesto, esa legislación peruana que también la tenemos en proyecto, si bien es cierto, pero que ya reúne todas las condiciones. Y por eso nos quedamos con esta frase que dice que el progreso es imposible sin el cambio. Debemos de cambiar. Y aquellos que no pueden cambiar sus mentes, como hemos escuchado a muchos en diferentes foros que nos hemos encontrado, pues definitivamente se considera que no pueden cambiarlo. Así que esto es un breve detalle de situación hondureña, de la parte de territorialidad que queríamos exponer, ¿verdad? Y ha sido un gusto en lo personal para mí poder estar con ustedes. Vamos a iniciar con el tema de preguntas para poder establecer con más claridad aquí, con el apoyo de todos los compañeros, las respuestas que se esperan. Así que yo creo que para entrar en materia, compañeros, y sobre ese aspecto que hablábamos, y haciendo alusión a la estimada Cristina Armeya, para los que no la conocen, fue la primera mujer presidenta de la Unión Internacional del Notariado Latino, que estuvo liderando y con gran suceso en aquel momento casi 90 países, hoy hemos crecido a más de 90, si la memoria no me falla, o cerca de 90 que estamos adscritos a la Unión Internacional del Notariado. ¿Cómo podemos enfocar a criterio de ustedes, compañeros, ese tema y esa frase de la estimada Cristina Armeya, cuando dice, avancemos con estos cambios que yo hacía alusión, pero sin perder la esencia, sin perder esa esencia del notariado latino? Vamos a empezar ahí con Paola para que nos pueda aportar ahí al respecto. Gracias, Nelson. Es importante el haberla hecho mención a ella en una frase tan importante, porque si bien estamos volando en el tema tecnológico y nosotros desde el sistema notarial latino estamos adecuando nuestros actos para seguir brindando seguridad jurídica, el no desnaturalizar la función es justamente lo que nosotros como comisión hemos estado viendo. He leído varias preguntas y en este tema del otorgamiento de escrituras a distancia, si bien todavía no, en Bolivia no se las ha dado,
sí tenemos estos avances. Es un avance, y lo hemos dicho, progresivo. No podemos de la noche a la mañana creer que se va a generar una normativa que obligue a los notarios a aceptar estas escrituras a distancia, donde una persona con el solo, qué sé yo, encender su cámara, ponerse en contacto con el notario y presentar su DNI o su cédula de identidad acá, pues el notario ya lo tuviese identificado. Incluso yo me permitía hacer una revisión de la ley en actual vigencia, la ley 483 que se las mencionaba del 2014, donde hay uno de los principios que creo yo nos regimos todos y es muy importante, que es el principio de inmediación. Y es justamente lo que no nos permite el avanzar o nos limita en el tema de la identificación del notario y dar esa seguridad jurídica al momento de que intervenga en cualquier hecho, acto o negocio jurídico. Este principio que nos dice que es el contacto directo e inmediato entre las y los interesados con la notaria o el notario y el documento o acto jurídico, que así lo refleja la normativa boliviana y que palabras similares, más, menos, evidentemente también en las otras legislaciones se considera y toma en cuenta este principio de inmediación, o el no dejar a un lado, por ejemplo, el principio que hace la diferencia con la ley de 1858 para los notarios en Bolivia y la actual ley del notariado del 2014 sobre el asesoramiento dirección. Entonces, incluso, como lo habíamos hablado en otras oportunidades dentro de la comisión, no solamente tiene que ver, como les digo, el contacto con que alguien nos diga necesito, se me ocurre una declaración voluntaria, justo como decía Fernando en su exposición, en aquellos documentos que no generen una consecuencia jurídica que el día de mañana, en vez de generar seguridad jurídica, les genere a las personas tal problema que empiecen a aumentarse los casos dentro de la vía jurisdiccional. No es el objetivo. El objetivo justamente es facilitar, ir y presentar mejoras dentro de esto que estamos viviendo, pero sin dejar a un lado este tipo de principios, este tipo de conceptos que se desarrollarán, como les decía, en mi criterio y en lo que hemos hablado, de manera progresiva y dentro de un procedimiento, ¿no? Habrá un requerimiento, el principio del requerimiento es necesario para habilitar la competencia del notario, este hará su análisis y dentro de ese análisis, que es lo que hoy en día nos caracteriza por ser profesionales de derecho, que actuamos por delegación del Estado para brindar la fe pública dentro y fuera de la vía voluntaria notarial en los casos de Bolivia y en los casos de los países suyos, nos permitan dar esa seguridad jurídica, qué sé yo, desde la identificación que nos decía Fernando, facial, porque ya el biométrico incluso también pasa por temas de falsedad, gente eh, que busca sonsacar al notario de fe pública en su buena fe, pero creo yo, es importante lo que nos decía de no desnaturalizar la función, porque esos principios básicos, esos conceptos básicos, desde asesorar a la persona, el que haya esa inmediación, por más que no estemos frente a frente y estemos en una plataforma como la del día de hoy, nos permite conocer, conversar con la persona y saber lo que necesita, pues vamos a poder seguir avanzando y encontrar ese camino que evidentemente no es fácil. Y mantener estos dichos como que a notaría abierta, juzgado cerrado. Entonces, nosotros no podemos provocar que sea a la inversa a través de nuestra comisión. Por eso tenemos tantas reuniones y buscamos estos avances donde lo que les decía al principio, que la tecnología y la fe pública deben ir de la mano. Muchísimas gracias, Roberita. Creo que mejor evidenciado y explicado no puede ser. Vamos con Carlos. Carlos, tenemos una consulta sobre cómo se cumple el principio de inmediación eh, en este caso, el requirente del servicio notarial. Eh, ya sabemos que en Perú va enmarcado todas las herramientas tecnológicas para ello, de seguridad y todo, pero concretamente, ¿qué contestaríamos a Patricia Guzmán que nos hace esta pregunta?
Sí, interesante pregunta, ¿no? La inmediación. Efectivamente, como lo señalé, la inmediación es trascendental e importante, porque ¿cuál es lo más importante o lo que constituye la esencia del acto o negocio jurídico que se pretende realizar mediante una escritura pública o un acto notarial, ¿no? En primer lugar, podemos señalar lo que tiene que ver con la capacidad y el consentimiento. Y como nos han enseñado, y como lo siguen diciendo varios estudiosos del derecho notarial y del acto jurídico, muchos autores y maestros dicen, ¿el notario cómo puede determinar la capacidad y el consentimiento del otorgante? Sencillo, la puede otorgar por circunstancias y hechos que se presentan ante él y los puede percibir sensorialmente. Y esto se da por los 5 sentidos. Y la pregunta que aquí viene a señalar es aquello que se da fe y que se tiene la actitud de percibirlo, ¿cómo puede ser percibido por medio de una pantalla o por medio de una videoconferencia? Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿no? La inmediación. Y los nuevos, hay una frase que dice, los hechos hacen cambiar al derecho. ¿Se acuerda que antes había los combustibles fósiles? Y ahora hablamos de los autos híbridos y de los coches eléctricos. Entonces, la inmediación, también tenemos una inmediación híbrida. Y ya no la inmediación, como se llamaba, face to face, ¿no? O sea, cara a cara, sino una inmediación virtual, ¿no? Entonces, es una, como decía, los cambios hacen, los hechos hacen cambiar al derecho. Y si bien es cierto, todavía me resisto a hacer ese tipo de actuaciones, yo quiero decir, mis queridos colegas, y a la pregunta, aún en los tiempos actuales, eh, debo señalar que la actuación remota notarial debe ser una excepción y no la regla. Por todas las singularidades y particularidades que trae consigo. No podemos negar la existencia de esa norma, tiene que estar. Para situaciones pandémicas, catastróficas, desastres naturales, tiene que existir una salida. Nuestro sistema tiene que estar preparado. No sé si se va a hacer para actos diarios, rutinarios, quizás lo van a implementar y cada país tendrá que ver su realidad. Para hacerlo en lo cotidiano, en lo diario, en lo rutinario y en lo ordinario o en lo extraordinario. Esto lo tendrá que ver, como dijo la comisión, cada país. Pero quiero contarle una situación particular, por ejemplo, lo que sucede en los juicios, que vino la pandemia, ¿no? Lo que habló Fernando, los juicios, el examen de los testigos, el interrogatorio a los testigos y el contrainterrogatorio, el examen directo y el redirecto, las preguntas y las repreguntas, el examen a los peritos, el interrogatorio y el contrainterrogatorio con las técnicas de litigación oral y de argumentación jurídica en el proceso penal o el proceso civil que tiene que ver ahora con la oralidad y la virtualidad. Y se ha dado una gran realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos jueces y abogados prefieren y solicitan al tribunal que el examen al testigo y al perito se realice presencialmente. Es decir, la virtualidad y la inmediación o la cuasi inmediación virtual no ha cumplido su objetivo. La tan delicada labor que tiene un juez, ¿no? Que a través de una computadora poder ver si el testigo está mintiendo, no está mintiendo, está siendo coaccionado, actúa con libertad, con conocimiento. Entonces, lo que también nosotros hacemos. Nosotros estamos entrando en algo, en un terreno un poco, como se puede decir, peligroso hasta algunas veces, pero tenemos que asumirlo. Ya lo han asumido varios países. Con cautela, como han señalado todos, y todos coincidimos, por partes,
por etapas, creo que todos somos conscientes de eso, y yo creo que a la pregunta de la colega es que estamos en una cuasi inmediación, ¿no? O una inmediación híbrida, podríamos decir, de acuerdo a los nuevos tiempos, ¿no? Eh, no sé si había otra preguntita, si la puedo responder brevemente o la hacemos después, mi querido Nelson, depende de tu moderación. Bueno, vamos a darle participación a Fernando ahí después. Ya, Resumimos la perfecto, palabra. muy Sí, bien, Nelson, estimado muy bien, Carlos muy Augusto. bien. Tenemos una pregunta, Fernando. Nos dicen, ¿qué certeza jurídica podrá brindar el notario adoptando esta práctica digital, obviamente en la función notarial? ¿Qué pudieras ampliarnos al respecto ahí? Sí, justamente ese reto, ¿no? O sea, de lo que se trata es de que hay que llevar al mundo virtual la actuación que se realiza de manera presencial. Y es un gran reto, ¿no? Es un reto impuesto por la sociedad. Hay que tener en cuenta que el notariado surge como una necesidad de las sociedades, ¿no? Es la sociedad la que de un momento a otro, como consecuencia del movimiento económico, de la transferencia inmobiliaria, vio la necesidad de tener seguridad jurídica respecto de ese movimiento económico, respecto de la propiedad inmobiliaria. Obviamente hablando del civil law, ¿no? Entonces, como todos los documentos eran en papel, y obviamente se vio la necesidad de que exista un tercero imparcial que dé seguridad, en primer lugar, de la existencia de ese documento, que lo conserve y que dé fe. Después, al tratarse ya de una persona con altos conocimientos jurídicos, cumple también una función asesora muy importante. Pero ahora la sociedad, vemos nosotros, que está migrando a un mundo virtual. Uno ve a los jóvenes de que ya no van a las oficinas, no van a una agencia de viaje a comprar un pasaje. Eso es para los mayores, ¿no? Ellos hacen sus compras por internet. Entonces, nos enfrentamos a un mundo de repente, no ahora, pero de algunos años, unos 20 años, digamos, exagerando, donde ya los jóvenes ya van a ser adultos y van a estar acostumbrados a hacer todas sus transacciones de manera virtual. Entonces, el notariado tiene que adecuarse, porque si el notariado no se adecua, pues está llamado a desaparecer. Esa es una realidad. Entonces, el reto que tenemos nosotros es adecuarnos a esa nueva necesidad de las sociedades. ¿Cuál es? Seguir manteniendo la seguridad jurídica, pero con los nuevos medios que existen actualmente. El notariado ha sufrido una evolución, ¿no? Antes utilizaba en el siglo XII, XIII, pues el papel, ¿no? Y después apareció la máquina de escribir, empezaron a redactarse los instrumentos notariales en máquina de escribir, después apareció la computadora. Entonces, no cambia la función, lo que cambia es el medio. Entonces ahora hay que enfocarlo esto como está cambiando el medio, pero no la función. Y como dije al inicio de mi exposición, el notario lo que brinda a la sociedad es seguridad jurídica. Entonces, brindemos esa seguridad jurídica a partir de los medios que la sociedad está migrando, que es los medios digitales. Entonces, ese reto, cómo seguir brindando esa seguridad jurídica a través de los medios digitales. Por eso que se propone en este proyecto de ley una migración progresiva empezando por los actos más simples, los actos que no puedan generar un daño irreparable, aquellos actos que puedan ser fácilmente revertibles, como los actos unilaterales, poderes específicos, eh, como también contratos asociativos, ¿no? Y obviamente la tecnología de ahora va a ser distinta a la tecnología de acá 2 años, 3 años, o sea, la tecnología va a ir avanzando. Entonces, actualmente estamos en un mundo incipiente respecto a la identificación biométrica, porque yo creo que la clave de esto
está en la identificación biométrica a distancia. Entonces, el notario no va a migrar a una plataforma digital en la medida que el Estado, en este caso el notariado, no le garantice la identificación biométrica a distancia certera. Por eso hay que desarrollar, el RENIEC todavía está todavía en una fase inicial del desarrollo de una identificación facial, pero está todavía en desarrollo. Entonces, necesitamos esa seguridad. Y respecto de la evaluación del discernimiento, que es lo que evalúa el notario, pues obviamente, digamos, como señala el proyecto de ley, si el notario tiene alguna duda respecto al discernimiento, a la capacidad de la persona, pues está facultado para exigirle que se acerque a la notaría. Pero si el notario le queda claro, por ejemplo, en un contrato asociativo entre personas jóvenes y ve que está todo correcto, entonces en este caso no habría problema para que el notario pueda dar fe, emitir un juicio, ¿no? Respecto a la capacidad de esas personas. Pero si está, por ejemplo, ante un adulto mayor que no entiende un poco el tema que va a firmar, obviamente en ese caso el notario, aunque todo haya migrado, todos los actos, existe la posibilidad de hacerlo de manera virtual, es importante que al final es el notario el que asume la responsabilidad. Por el notario, ante la menor duda que tenga respecto a la capacidad de esa persona o incluso respecto a la identificación, tiene todo el derecho para solicitar al compareciente que asista físicamente a la notaría, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Bueno, hay una pregunta directa para mí en el sentido de que si no fuesen hondureños los que otorgan estos instrumentos que utilicé como ejemplo, sí podrían otorgarse. Ya hablaba yo que el criterio de la legislación hondureña es el efecto del acto contrato. Si este acto contrato va a surtir efectos en Honduras, la nacionalidad en este caso no aplica, sino que sí podría el extranjero estar facultado y el notario hondureño atender porque el efecto del acto contrato surtirá efectos en Honduras. Fernando contestó, creo, dentro de la parte que interpuso la parte progresiva de los actos notariales que alguien preguntaba ahí, ¿verdad? Y así que, Carlos Augusto, creo que tú tenías ahí alguna otra pregunta ahí Sí, pendiente de contestar. sí, solamente gracias, Nelson. Ya creo que finalizando, me preguntaban que si una persona tiene problemas eh, para poner su clave privada, hay que tener en cuenta que la firma electrónica o la firma digital tiene una clave pública y una clave privada, que la conoce solamente el firmante, ¿no? Y que estaba sujeta al no repudio. Entonces, una pregunta de Giovanna. Dice, ¿qué pasa si esa persona no puede firmar y otra la hace por ella? Esa es la pregunta. ¿Se considera válida? O sea, ¿sería válido que otra persona firme, que entre la clave privada y puede ejecutar su firma? Como ya lo ha dicho Fernando, en efecto, la actuación remota notarial, si bien es cierto, es un derecho, pero no hay derechos absolutos. Entonces, el notario tiene la capacidad para decir, en este caso, yo me abstengo de realizar el acto o que comparezca el usuario a mi despacho. O sea, no es que el notario esté obligado y así tenga dudas, tiene que hacerlo, sino hay una situación aquí que se presenta y que el notario puede pedir que se ingrese. Igualmente también respecto a cómo tener certeza, ya para un par de minutos, si me permite, Nelson, cómo tener certeza sobre la identidad y la capacidad de una actuación remota notarial. Entonces, bajo esta óptica es cómo tener certeza, efectivamente, cómo tener certeza que la persona actúa con capacidad y la identidad, ¿no? O sea, se ven tantos casos que yo creo que habría que persinarse cada vez que uno realiza un acto que como lo ha hecho Fernando, o sea, nosotros somos los responsables de un acto de actuación remota notarial, somos los responsables, ¿no? Y si bien esto estoy yendo a un extremo, pero es algo que no podemos negar, y como ya lo dije, y es algo que tiene que estar regulado, finalmente, quiero decir, quiero dejar en claro que también tenemos, por ejemplo, el tema de que no estamos en un sistema de seguros, ¿no? O sea, me equivoco y el seguro lo va a pagar.
cualquier error. No, no estamos estamos en un sistema latino. Entonces debemos ser muy cuidadosos, muy cautos. No es que tampoco tengamos temor y que bueno, que esto que está acá, desaparecemos, nos van a extinguir, quedamos en la prehistoria, ¿no? No podemos estar en esto que está acá, ¿no? Somos una función pública, seguro de lo que tenemos, de la labor que cumplimos, y yo creo que podríamos pensar en el extremo que nos podrán desaparecer, ¿no? Pero al menos tendremos vida, pues, ¿no? Porque podemos hacer otra cosa. Pero al margen de eso, debemos estar acorde a los cambios, como lo ha dicho Fernando, como lo ha dicho Paola y como lo han dicho varios, Nelson. Debemos estar actualizados. Es innegable que no se puede negar esto que está acá. Y nosotros somos convencidos que estamos preparados también tecnológicamente para brindar este servicio con seguridad, con confidencialidad y confiabilidad. Y para eso las nuevas tecnologías nos van a dar esa herramienta, como ya lo han dicho, porque hemos empezado de la escritura a mano, hemos empezado con la computadora, con la máquina de escribir, y nos hemos adaptado bien. Y yo creo que no hay que tener temor, sí, con la cautela, con la prudencia, y hay que tener también en cuenta que también están los apoyos y las salvaguardas. Hay actos que quede bien claro que lo puede realizar, que el notario tiene la salvedad para decir que este acto se va a realizar de manera presencial, no se puede realizar de manera virtual. O sea, no es que estamos obligados a hacer todo virtual, sino que va a haber situaciones en que el notario puede decir que esto se va a realizar de manera presencial y que concurra o en todo caso abstenerse del acto. Finalmente, para concluir mi intervención, debemos señalar de que también había una de la competencia desleal, pero bueno, eso es una cosa que no se puede controlar, que no se puede manejar. Somos pocos los notarios y creo que somos personas de bien. Y finalmente considero que el acto virtual es una elección que se da al ciudadano que puede elegir para realizarlo o puede hacerlo también presencialmente, no es una obligación. Estimado Nelson, muchas gracias y he concluido con mi parte que se me asignó y las preguntas que quedaron pendientes. No se escucha. Nelson, tu micro. Estimado Nelson, ¿no se te escucha? No se escucha. Nelson, ¿no se te escucha? Pon tu voz. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ahora ahora sí. sí, ahora sí. Perdón, fue una falla. Estábamos diciendo que estamos ya cerrando. Vamos a dejar en el uso de la palabra a Evangelina con la última pregunta y también ahí simultáneamente sus palabras y mensajes de despedida. Nos preguntan que sobre este tema de los tratados internacionales para que sean validados en parte de la globalización del notariado digital, ¿qué tanto apoyo pueda tener? Así que dejamos a Paola con esta pregunta y también con su mensaje final. Gracias, gracias, Nelson. Sí, es muy interesante la pregunta que nos hacen y complementando, creo que es complementario a lo que decía Carlos y también a lo que mencionabas tú con el tema de la territorialidad, ¿no? La importancia. Estos tratados internacionales, evidentemente, para que funcione este proceso que nosotros estamos proponiendo, que nosotros estamos en todo caso analizando, para que tenga eficacia, para que tenga eficiencia, pues evidentemente son importantes. O sea, no solamente creo yo que en la medida que vayan avanzando cada uno de los países, contando con un sistema robusto normativo internamente, sí se requiere tener también internacionalmente estos tratados. Y es por eso que es tan importante este tipo de conversatorios y las sesiones plenarias en las que nos reunimos, todos los eventos y espacios que a partir de la Comunidad de Asuntos Americanos se nos permite para justamente ver y desarrollar estos tratados y es más, hasta proponer ciertos ejemplos de acuerdo a las realidades que tiene cada uno de los países. Incluso ya para finalizar, yo noto que lo más importante que todos hemos podido transmitir a los más de 200 seguidores que hemos tenido el día de hoy y agradecerles de verdad por sus inquietudes y mandarnos las preguntas, sus saludos, etcétera, es el tema de no desnaturalizar la función. O sea, es la base. Como
un dicho de hace tanto tiempo, el día de hoy se hace mucho más latente, más importante, y saber y darnos cuenta que nosotros responsablemente estamos planteando un sistema que tiene que ser progresivo, plantearlo de esa manera, que dé seguridad y certeza jurídica, que no es lo mismo, y además que sea cómodo y amigable para la persona de a pie, para el requirente, que así como hay gente muy tecnológica el día de hoy, que está muy a la vanguardia de estos cambios tecnológicos, hay mucha gente en nuestros países y sobre todo en nuestra región que no tiene acceso a Internet, que no tiene un celular de última tecnología, y pues estos trabajos que nosotros venimos haciendo justamente trata de eso, ¿no? De no solamente ver una de las realidades, sino de que se aplique de manera general. En nuestro caso, en Bolivia, el sistema, los sistemas que les he planteado y las herramientas que les he compartido, el Simplu es un sistema que se aplica a nivel nacional, no solamente en municipios grandes, sino hasta en los municipios más pequeños que por lo general son fronterizos. Entonces, de verdad que gracias por la oportunidad, por poder transmitir, y las conclusiones siempre son enriquecedoras. Gracias, Nelson, por la modulación, y a todos los que han participado el día de hoy. Gracias a ti, Paola. Dejamos a Fernando entonces ahí con sus palabras finales. Y bueno, agradecer por esta oportunidad, agradecer a Homero, presidente de la CAN, Homero López Obando, agradecer a Marco Ruiz, que lamentablemente no pudo estar presente con nosotros, de que es el coordinador de la Comisión de Informática y Seguridad Jurídica. Y bueno, agradecer a todos los presentes. Es para mí un honor el poder dirigirnos para efecto de explicar un poco los alcances del trabajo que se viene realizando en la comisión. La idea es, como ya se ha señalado, explicar todos los pasos que está haciendo, todos los lineamientos que está dando, que son lineamientos generales. En la comisión para todos los países, obviamente se va a adaptar a la realidad de cada país. En el Perú estamos esperando que se apruebe este proyecto de ley para que nos pueda posibilitar al notariado empezar con los actos más simples, porque la sociedad lo está requiriendo, y evidentemente los notarios vamos a ir avanzando poco a poco, y obviamente exigir como notarios que esta plataforma nos dé las seguridades para poder actuar en el mundo digital de la misma manera en que venimos actuando en el mundo físico. Eso sería todo, y buenas tardes con todos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ya teníamos el saludo de Fernando, tanto verbal como también ahí en el chat. Ya se nos despidió. Gracias, Evangelina. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos. Y en nombre de, como ya lo dijo Fernando, en nombre de el doctor Homero López Obando, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos, en nombre de nuestro coordinador de la comisión, Marco Antonio Ruiz, les deseamos una feliz tarde, agradecidos por su atención y su presencia. Quedaron muchas preguntas ahí, pero habrán otras oportunidades para seguir con estos conversaciones. Así que feliz tarde a todos, feliz noche en algunos lugares. Así que muchísimas gracias, y ha sido un honor para la Comisión de Informática y Seguridad Jurídica poder tener estas 2 jornadas de conversatorio con todos y cada uno de los notarios de América. Feliz tarde y noche a todos ustedes. Nos vemos en Perú, estimado Nelson, en la CAN. Efectivamente. Los Nos vemos Definitivamente en nos invitamos vemos Lima. ya a todos los en un participantes, los esperamos, y en la CAN el 7, 8 de agosto en Perú. Los invitamos a todos los que están todavía conectados, casi 200 personas. Gracias, colegas, Paola y Fernando y Nelson, por sus brillantes exposiciones en este conversatorio e intercambio de ideas. Gusto saludos a todos. verlos. Gracias. Gracias a Vamos. todos. Hasta Saludos. luego.